Has estado dándole duro a los básicos. Tu pecho ha crecido, tus hombros están más redondeados e incluso tus brazos empiezan a llenar las mangas. Pero cuando te miras al espejo de frente, algo no encaja. Te ves cuadrado, te ves como un bloque de hormigón o, peor aún, como un refrigerador con patas. Tienes masa, sí, pero no tienes esa estética de superhéroe que detiene el tráfico. No tienes la forma de V. Déjame arreglar eso. Puedes pasarte la vida haciendo encogimientos para los trapecios o machacando tus oblicuos. Pero si quieres esa ilusión visual donde tus hombros parecen de 1 kilómetro de ancho y tu cintura parece desaparecer, tienes que dejar de entrenar tu espalda como un principiante. El V-taper no es solo cuestión de tener una cintura pequeña, es una cuestión de proporciones y de saber exactamente qué fibras musculares atacar para crear alas. En este video voy a desglosar el método exacto para ensanchar tu silueta. Sin ejercicios de relleno, solo la ciencia de la hipertrofia aplicada a tu espalda para que, incluso con una camiseta holgada, todo el mundo sepa que eres una unidad absoluta. Pero primero, aclaremos la realidad visual detrás de la V. Mucha gente piensa que para verse ancho, solo hay que hacer dominadas. Y aunque las dominadas son geniales, la mayoría de los chicos las hacen mal. Se enfocan tanto en subir la barbilla que terminan usando sus bíceps y sus trapecios, dejando sus dorsales prácticamente de vacaciones. Tu espalda es un mapa complejo de músculos, pero si buscas la forma de V, la estrella del espectáculo es el dorsal ancho. Son los músculos más grandes de tu torso superior, y su función principal es llevar el brazo hacia abajo y hacia atrás. Si estos músculos crecen hacia los lados, actúan como una percha natural para tu ropa. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta. Para una estética máxima, no solo necesitas dorsales anchos, necesitas dorsales bajos. Si tus dorsales terminan muy arriba, te ves ancho de hombros pero vacío cerca de la cintura. Necesitamos que esa V comience lo más abajo posible para maximizar el contraste visual. Vamos a golpear tu espalda con un protocolo de 3 fases: tracción vertical, el ángulo ilíaco y la gestión de la cintura. Fase 1. Tracción vertical, ampliando el marco. Si quieres anchura, tienes que colgarte de una barra. Pero olvida todo lo que crees saber sobre las dominadas. La mayoría de la gente usa un agarre demasiado ancho, pensando que eso los hará más anchos. Error. Un agarre excesivamente ancho reduce el rango de movimiento y pone a tus hombros en una posición de riesgo. Así es como lo haces para la forma de V. Usa un agarre ligeramente más ancho que tus hombros. No pienses en tirar de la barra con las manos. Piensa en llevar tus codos hacia tus bolsillos traseros. Esto asegura que sea el dorsal el que inicie el movimiento y no tus bíceps. En la parte superior, no te limites a llegar con la barbilla. Intenta llevar el pecho a la barra y aprieta las escápulas. Si no puedes hacer dominadas libres con forma perfecta, usa una máquina de jalón al pecho. Lo que importa aquí es la tensión constante y la sobrecarga progresiva. Haz 4 series de 8 a 12 repeticiones. Controla el descenso. Ese estiramiento en la parte inferior es donde se crean las micro roturas que obligarán a tus alas a crecer. Fase 2. El remo de dorsal bajo. Aquí es donde la mayoría falla. Hacen remos con barra pesados, donde terminan pareciendo un columpio humano, usando más la zona lumbar que la espalda. Si quieres la forma de V, necesitas un remo que ataque específicamente las fibras inferiores del dorsal. Mi ejercicio favorito para esto es el remo a una mano en polea baja o con mancuerna. La clave aquí es el ángulo. En lugar de tirar del peso hacia tu pecho, tira hacia tu cadera. Mantén el codo pegado al cuerpo. Al llevar el peso hacia la cadera, estás obligando a la parte más baja del dorsal a contraerse al máximo. Es esa inserción baja la que crea la ilusión de una cintura diminuta, porque el músculo nace justo donde termina el pantalón. Haz 3 series de 12 a 15 repeticiones por lado. No busques mover todo el peso del gimnasio.
Busca sentir esa contracción que te hace querer soltar la mancuerna. Fase 3. La ilusión de la cintura y el deltoides lateral. Puedes tener la espalda de Batman, pero si tu cintura es ancha, el V-Tabor se destruye. Y no me refiero solo a la grasa abdominal. Muchos chicos cometen el error de hacer demasiados ejercicios de rotación lateral pesada o side bends con mancuernas. Esto hace crecer tus oblicuos, lo que ensancha tu sección media y mata tu estética visual. La solución: mantén tu entrenamiento de core enfocado en la estabilidad, planchas, vacíos abdominales, y no en la hipertrofia lateral. Además, añade trabajo extra para tus deltoides laterales, elevaciones laterales. Unos hombros que sobresalgan por los lados hacen que, por simple contraste, tu cintura parezca más estrecha de lo que realmente es. Es un juego de sombras y ángulos. Muy bien, terminemos esto. Aquí tienes el resumen de tu entrenamiento para un forma de V imperdible. 1. Jalones barra dominadas. 4 series de 8 a 12 repeticiones. Enfoque en llevar codos a los bolsillos. 2. Remo bajo a una mano. 3 series de 12 a 15 repeticiones, tirando hacia la cadera. 3. Elevaciones laterales. 4 series de 15 a 20 repeticiones, para ensanchar el punto más alto de la V. Recuerda, la espalda es un grupo muscular que puede manejar mucho volumen, pero es fácil dejar que el ego tome el mando. Si no sientes el músculo trabajando, no está creciendo. Enfócate en la conexión mente-músculo. Aplica sobrecarga progresiva cada semana y asegúrate de estar en un ligero superávit calórico si realmente quieres añadir centímetros de ancho. Haz esto consistentemente y dejarás de ser un bloque para convertirte en una unidad estética que ocupa 2 carriles al caminar.